Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que se encuentren bien. Me presento. Soy Eustasio Misael Bañuelos Jiménez, estudiante de la licenciatura de Contaduría Pública en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, es decir, el CUSEA. Y en esta ocasión les estaré hablando sobre la pensión de viudez y la pensión de orfandad. Para comenzar, mencionaré cuál es el fundamento que menciona ambas pensiones. El artículo 127 de la Ley del Seguro Social dice que cuando ocurre la muerte de la o el asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones. Fracción 1, pensión de viudez. Fracción 2, pensión de orfandad. Fracción 3, pensión a ascendientes. Fracción 4, ayuda asistencial al pensionado o a la pensionada por viudez. Fracción 5, asistencia médica en los términos del capítulo 4 del título. Ese artículo dice que cuando muere alguien que está asegurado o pensionado por invalidez, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS, está obligado a apoyar económicamente a sus familiares más cercanos. En esta ocasión, como ya mencioné, solo hablaré sobre las primeras pensiones, la de viudez y la de orfandad. ¿Y quién otorga las pensiones cuando fallece un asegurado? Bueno, el artículo 127 menciona que en caso de fallecimiento de un asegurado o de una asegurada, las pensiones a que se refieren las fracciones 1, 2 y 3 de ese artículo se otorgarán por la institución de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia. En resumen, cuando el asegurador fallece, las pensiones de viudez y orfandad no las paga directamente el IMSS, sino una aseguradora privada. Es trabajo de los beneficiarios elegir la institución de seguros que se encargará de pagar las pensiones mes con mes. ¿Y cómo es que se integra el monto constitutivo para el pago de las pensiones cuando fallece un trabajador? Bueno, el mismo artículo del 127 nos menciona que a tal efecto se deberá integrar un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este capítulo. Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgará una suma asegurada que, adicionada a los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, deberá ser suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones que de carácter económico previstas en este capítulo por la institución de seguros. Ok, esto suena complicado, pero intentaré explicarlo lo mejor posible. Cuando un trabajador fallece, el IMSS tiene que asegurarse de que haya el suficiente dinero para pagar la pensión, ya sea de viudez o de orfandad. ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, sale de dos lados. El primero es del dinero que el trabajador había aportado hasta el momento de su muerte, y si ese dinero no alcanza o no es suficiente para cubrir toda la pensión, el IMSS pone la diferencia. Y una vez juntado todo el dinero, los beneficiarios, ahora sí, elegirán a la aseguradora, como mencioné en la diapositiva pasada. ¿Y qué ocurre? Si el saldo acumulado en la cuenta individual es mayor al necesario, el artículo 127 también nos menciona que cuando el trabajador o la trabajadora fallecidos hayan tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para entregar el monto constitutivo para contar una renta que es superior a la pensión que tengan derecho sus beneficiarios, en los términos del capítulo, estos podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador o trabajador fallecido, o contratar una renta por una suma mayor. En pocas palabras, si el fallecido tenía más dinero del necesario en su cuenta, los beneficiarios pueden quedarse con el sobrante, por así decirlo, y tienen dos opciones. Si necesitan el dinero de inmediato, lo pueden retirar, o si prefieren recibir una pensión más alta cada mes, pueden invertir ese excedente en una renta más grande. ¿Y quién tiene derecho a recibir la pensión de viudez? Bueno, el artículo 130 menciona que tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de la o el asegurado o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión
la concubina o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por invalidez, que haya vivido durante al menos los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o la persona con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, o la persona que hubiera suscrito una unión civil con la o el asegurado, o la o el pensionado. Resumiendo, la primera opción es entregar la pensión al esposo o esposa del fallecido, pero si no estaban legalmente casados, se le entregará a la pareja con la que estuviera viviendo, siempre que hayan vivido juntos al menos 5 años antes de la muerte del asegurado, o bien que han tenido hijos juntos. La única condición es que durante esos 5 años ninguno de los dos esté casado legalmente con otra persona. ¿Y cuáles son los requisitos para que a los beneficiarios se le otorguen las pensiones? Bueno, según el artículo 128, son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior las siguientes. Fracción 1, que el asegurado al fallecer hubiera tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Y fracción 2, que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que los únicos requisitos son que el fallecido estuviera registrado y aportada a Seguro Social por lo menos 150 semanas, es decir, unos 3 años aproximadamente, que el fallecido ya estuviera recibiendo una pensión de invalidez y que su muerte no fuera por un riesgo de trabajo. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque esto último, si el asegurado murió por un riesgo de trabajo, se utilizaría la pensión de riesgo de trabajo y eso lo explicaré en otra ocasión. ¿Y a cuánto equivale la pensión de viudez? Bueno, el artículo 131 nos dice que la pensión de viudez será igual al 90% de lo que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que viene disfrutando el pensionado por ese supuesto. ¿Qué significa esto? Que si el asegurado fallece, su beneficiario no recibirá el mismo monto que el trabajador recibía o hubiera recibido por la pensión de invalidez. Recibirá solo el 90%. Un ejemplo rápido es, digamos, que el trabajador iba a recibir 1,000 pesos por la pensión de invalidez. Bueno, al momento de fallecer, su beneficiario solo podrá recibir 900. Ahora bien, ¿cuándo no se tendrá derecho a la pensión de viudez? El artículo 132 nos menciona que no se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior en los siguientes casos. Fracción primera y única. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 6 meses. Lo que nos dice esto es que si el asegurado fallece antes de cumplir los 6 meses de casado, su viuda o viudo no podrá recibir la pensión de viudez. ¿Pero por qué? Bueno, porque la ley no considera que haya existido un vínculo económico y social lo suficientemente necesario para poder dar esta pensión. Suena feo, pero así está estipulado en la ley. Ahora sí, lo importante. ¿Cuándo comienza y termina la pensión de viudez? El artículo 133 nos dice que el derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajera matrimonio o entrará en concubinato. Resumiendo, se puede entregar la pensión el mismo día en que el asegurado haya fallecido y se la dejará de entregar cuando el beneficiario muera, este se vuelve a casar o si vuelve a vivir junto a otra persona, es decir, entra en concubinato. Pero ¿qué ocurre si el beneficiario se vuelve a contraer matrimonio nuevamente? El artículo 133 nos también menciona que la ayuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. En pocas palabras, si el beneficiario vuelve a casarse, este ya no recibirá la pensión por viudez, pero el instituto le dará un finiquito equivalente a 3 años de lo que recibía como una tipo despedida. ¿Y a quién se le otorga la pensión cuando no hay ni descendientes ni parejas? Bueno, el artículo 137 nos da la respuesta. En este se nos menciona que si no existiera viuda, viudo, huérfanos, ni concubina o concubinario con derecho a pensión, o a quien haya suscrito una unión civil y que se le sobreviva,
Esta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente de la o el asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado o asegurada estuviera gozando al fallecer o de lo que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Por otras palabras, si el fallecido nunca se casó, entabló una relación romántica o tuvo hijos, la pensión será otorgada ya sea a sus padres, abuelos, tíos, etcétera, dependiendo, pues, si estos dependían económicamente de él. Una pregunta muy importante también es, ¿se puede recibir la pensión de viudez junto con otra pensión de IMSS? La respuesta nos la da el artículo 173. El cual nos dice que la pensión que corresponda a los beneficiarios del pensionado fallecido se entregarán a estos aún cuando estuvieran gozando de otra pensión de cualquier naturaleza. ¿Qué significa esto? Bueno, si una persona ya recibía una pensión de invalidez, jubilación o de cualquier otro tipo y es beneficiaria de esta pensión, no la podrá perder. ¿Por qué? Porque las pensiones se acumulan, no se descuentan ni se cancelan por recibir otra. ¿Y qué pasa si hay varias personas que reclaman la pensión de viudez? El artículo 130, último párrafo, nos da la respuesta. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o varios concubinos o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión. ¿Por qué? Bueno, la ley no permite repartir la pensión entre varias parejas por el simple motivo de evitar futuros conflictos. No, que si yo fui más que tú, que si tú no sé qué. Básicamente ninguno recibe nada. Bien, ahora pasaremos a la sección de pensión de orfandad. ¿Quiénes tienen derecho a recibir esa pensión? Bueno, según el artículo 34 en su primer párrafo, tendrá derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años cuando muera el padre o la madre y alguno de estos hubiera tenido el carácter asegurado y acrediten tener en el instituto un mínimo de 50 cotizaciones semanales o de haber tenido la calidad de pensionados por inválidas. En pocas palabras, los hijos del asegurado pueden recibir la pensión de orfandad mientras sean menores de edad, siempre que el padre o la madre cumpliera con los requisitos que mencioné anteriormente en la pensión de viudez. ¿Y de cuánto será el monto de la pensión de orfandad? Bueno, el artículo 135 nos menciona que la pensión del huérfano de padre o madre será igual al 20% de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que se le hubiese correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de padre y madre, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al 30% de la viva base. Es decir, si el niño pierde a uno de los padres, recibirá una pensión del 20% sobre la que su padre estaba recibiendo o hubiera recibido por invalidez. Y si por azar del destino llegasen a perder ambos padres, la pensión subirá al 30%. ¿Y cuándo comienza y termina la pensión de orfandad? Bueno, el artículo 76 nos menciona que el derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y se hará con la muerte del beneficiario o cuando éste haya alcanzado los 16 años de edad o una edad mayor de acuerdo con las previsiones de los dos artículos anteriores. Ok, la pensión de orfandad, al igual que la pensión de viudez, empezará desde el día en que fallezca el asegurado y en esta ocasión terminará si el niño llegase a fallecer o cumpliera 16 años. ¿Y en qué casos el INSS puede prorrogar la pensión de orfandad? Bueno, el artículo 134, segundo párrafo, nos menciona que el instituto prorrogará la pensión de orfandad después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25 si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no esté sujeto al régimen obligatorio. En pocas palabras, en algunos casos, la pensión de orfandad se puede extender hasta los 25 años y esto solo sucede si el joven, adolescente, continúa estudiando y necesita algún apoyo económico. Pero, ¿qué ocurre con la pensión de orfandad si el beneficiario empieza a trabajar? El artículo 64, tercer párrafo, nos dice que el huérfano mayor de 16 años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que no pueda mantenerse por su trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad
¿De qué parece? ¿Qué significa esto? Bueno, si el chico ya tiene más de 16 años y trabaja, dejará de tener derecho a recibir esta pensión. Pero si no puede mantenerse con su propio trabajo, ya sea por una enfermedad crónica o algún efecto físico, o mental también, podrá seguir recibiendo la pensión mientras dure esa condición. Esto porque la pensión busca apoyar a los huérfanos que realmente necesitan ayuda económica, especialmente cuando no pueden valerse por sí mismos. Para concluir ya con lo relacionado a la pensión de orfandad, tenemos esta última pregunta. ¿Qué se da al terminar la pensión por orfandad? El artículo 64, por el último párrafo, y 136 de la Ley de Seguridad Social nos menciona que al terminar el término de las pensiones de orfandad establecidas en el artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de 3 mensualidades de la pensión que disfrutaba. ¿Qué es esto? Bueno, al igual que con la pensión de viudez, al terminar esta pensión, al beneficiario se le da un finiquito para ayudar al joven a hacer la transición. Este pago equivale a 3 mensualidades de la pensión que ya estaba recibiendo. Para concluir, en esta ocasión les hablaré sobre la actualización de la pensión de viudez y de orfandad. El artículo 69 nos menciona que las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado o asegurada por riesgo de trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda en términos de lo dispuesto en el artículo anterior. Un punto importante sobre las pensiones que hoy les mencioné es que se actualizan cada año. Esto ocurre en el mes de febrero ¿pero por qué? Pero para poder garantizar que las pensiones no pierden su valor con el tiempo y sigan brindando un apoyo económico real a sus beneficiarios. Por último, una conclusión un tanto rápida. Trabajamos toda nuestra vida, más o menos desde los 18 hasta los 65. Hay gente que trabaja desde mucho antes, inclusive desde los 18, y gente que trabaja inclusive después de los 65. Pero especialmente cuando somos jóvenes, no pensamos en el futuro ni en qué pasará con nosotros o con nuestra familia si algo nos llega a suceder. Hablar sobre este tipo de pensiones puede sonar poco interesante para algunos, como a mí, que ni pareja tengo. Pero la verdad es que tanto la pensión de viudez como la de orfandad son muy importantes, porque no solo son un apoyo económico, sino que son una forma de proteger a quienes nosotros más queremos. Em, con esto se busca, con estas pensiones, se busca garantizar que aunque nosotros o algún familiar nuestro fallezca, su familia o la nuestra no se quede completamente desprotegida económicamente. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero haberles ayudado a entender un poco mejor estos temas. Cualquier duda o comentario o aclaración que quieran hacer, pueden escribir en la caja de comentarios que estaré al pendiente. Un saludo.